Un saludo para todos ustedes. En esta ocasión vamos a hacer la presentación de un tema que se llama desarrollo del sistema nervioso. Esto es para la materia de morfofisiología del sistema nervioso central de la carrera de psicología de la Universidad Iberoamericana. Los integrantes somos Natalia Caterín Mariño Ramírez, Lina Marcela Carvajal Valencia, Yasmín Méndez Tovar, Luz Dineisy Ricurán y quien les habla, Fabio Augusto Vanegas Bovea. El estudio del sistema nervioso central es de gran importancia debido a que este es el que controla las diferentes emociones y va a ser el regulador de todo lo que el organismo, sobre todo el ser humano, hace. Esa sería la gran importancia. Es por esto que se debe tener en cuenta los primeros estadios de desarrollo del sistema nervioso. Como sabemos, los seres humanos estamos divididos en dos sexos, que son el sexo de los hombres o la mujer. Supuestamente lo que va a dar origen a las mujeres y niñas, que son mujeres jóvenes, es la combinación de los cromosomas sexuales XX, y en los hombres serían los cromosomas sexuales XY. Cuando estos se combinan, estos se vienen a combinar en las trompas de Falopio, cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Entonces, cuando se unen estos dos, tenemos un cigoto que va a tener dos núcleos: el núcleo proveniente del óvulo y el proveniente del espermatozoide, que se van a mezclar. En el momento en que estos se mezclan, empieza a desarrollarse este organismo ya con un ADN independiente de la madre. Aquí nos damos cuenta cómo ese desarrollo empieza. Ya a los 2 días ya empiezan a formarse un organismo pluricelular, ya deja de ser un organismo unicelular, y al tercer día ya tenemos un organismo con mayor cantidad de células, hasta formar un estadio que se conoce como mórula. En la mórula tenemos una gran cantidad de células acumuladas, como si fueran en forma de una mora, de unas bolitas de mora pequeña. Ya después, el siguiente estadio que nosotros encontramos se conoce como blastocito, en el cual esa mórula por dentro es hueca y empiezan a haber una serie de diferenciaciones. Después de este periodo de blastocito llega un periodo muy importante que se conoce como la gastrulación. En este periodo hay un plegamiento o invaginación en la parte del polo inferior, y en esa gastrulación va a tener varios estadios o etapas. La primera es que ya empieza a haber la primera diferenciación en capas. Aparecen dos capas muy importantes, que es la capa del endodermo y la capa del exodermo. Estas dos capas del ectodermo, estas dos capas nos vamos a dar cuenta después de la importancia, de la relevancia que tienen en el organismo, y esto se le conoce como gastrulación biblástica, por tener dos capas. Ya en el siguiente ocurre la gastrulación triblástica, en que va a aparecer una capa media entre el ectodermo y el endodermo, que se conoce como mesodermo. Después de esto, ese ectodermo en la parte superior empieza a plegarse, y se cierra sobre él, y hay un grupo de células del ectodermo que se separan y van a formar el tubo neural. El ectodermo es una capa de células que va a dar origen en por así decirlo, en esta gástrula, a dos tejidos, o bueno, varios tejidos muy importantes. Uno, cuando forma el tubo neural, es donde va a dar origen a las células del sistema nervioso, a las neuronas, a las células gliales. Y otra parte va a formar la piel, entonces por eso queda una parte por fuera. En ese tubo neural va a ser envuelto por el mesodermo. El mesodermo es un tipo de tejido que va a dar origen a lo que se conocen como las células musculares, a los músculos, y a las células óseas, o sea, al hueso. Esa capa de mesodermo va a envolver ese tubo neural
porque en últimas nosotros nos damos cuenta que el sistema nervioso central está recubierto por hueso. Lo podemos ver en el encéfalo, que el que está recubierto es por el cráneo, y la médula espinal está recubierta por la columna vertebral. Entonces ahí viene la importancia de ese mesodermo, entre muchas otras, que también da origen al corazón y otros órganos, pero la importancia en este caso es el recubrimiento de ese tubo neural que va a ocurrir. Entonces ya tenemos aquí el recubrimiento del tubo neural. En esta presentación vamos a analizar dos tipos de desarrollo neuronal. Uno que es un desarrollo neuronal micro, en el cual vamos a ver qué ocurre con las neuronas cuando éstas se forman, cómo se mueven y cómo se distribuyen. Y vamos a ver un desarrollo macro, en el cual vamos a ver cómo es que se originan esos diferentes órganos, de dónde se originan esos diferentes órganos del sistema nervioso central. Entonces en la parte micro encontramos la primera parte que se llama la neurogénesis. Esta neurogénesis es la diferenciación de esas células que vienen del ectodermo. Esas células se van a diferenciar ya sea en células neuronales o en células gliales. Aquí nosotros podemos observar cómo de esas células neuronales van ellas a crecer, va a haber una diferenciación con respecto a las células neuronales, y cómo esas células neuronales van a migrar. Ellas se van a ir moviendo y se van a ir posesionando en diferentes partes del sistema nervioso. Nosotros tenemos que mirar que después de este periodo de gastrulación, lo vamos a ver más adelante, va a haber una diferenciación de la parte, por así decirlo, caudal o proximal, dependiendo cómo se mire el organismo, del sistema nervioso, en el cual va a haber una acumulación más, un desarrollo más en una de las puntas de este tubo neural, y en la otra no. En esa punta donde va a haber mayor desarrollo es donde va a dar origen al encéfalo. Entonces ya tenemos aquí la primera parte de micro, que es la neurogénesis, y ya después llegamos a una parte de proliferación, que eso se da entre la primera y la séptima semana, y en esta etapa de desarrollo se llegan a producir una gran cantidad de células, por ahí unas 100 millones de células neuronales y gliales, y en este proceso hay un proceso de división de simetría y asimetría. La simetría vendría siendo el aumento o proliferación de celular, con base en las células que están presentes en el sistema nervioso central, y la asimetría se da, dice que son procesos determinados por las células, los factores genéticos que pueden seguir siendo células prolíficas o convertirse aquí, ya sea en células neuronales o células gliales. Entonces esa sería la simetría cuando hay esa división. Ya aquí tenemos, después viene a darse ese proceso que se conoce como proceso de migración de las neuronas o las células que se han estado formando alrededor del tubo neural. Eso se da entre la octava y quinceava semana más o menos, y este proceso se puede dar por eso entre el tercero y quinto mes de embarazo, en el cual las células nerviosas con poco desarrollo se desplazan desde la zona ventricular del cerebro hacia su destino final dentro del sistema nervioso. Hay un reacomodamiento de estas neuronas. Y ¿qué pasa ahí? Que este reacomodamiento, este proceso de migración es de dos tipos. Uno tangencial, que es el que estas células migran en dirección paralela al tubo neural, o sea, serían como de atrás hacia adelante, es paralela. Y la otra que es radial, que es un movimiento que es perpendicular alrededor de ese tubo neural, hace que ese tubo neural crezca. Eso es lo que pasaría con algo similar al crecimiento de un árbol, ¿no? Que es longitudinal, pero también él se va engrosando. Entonces es lo que algo parecido está haciendo las neuronas alrededor de ese tubo neural. Ya tenemos otros procesos importantes micro que se dan entre la 16ª a 20ª semana, y uno de ellos es el proceso de sinaptogénesis, que es cuando las neuronas empiezan ya a hacer sinapsis, y en esta etapa de desarrollo ellas generan conexiones neuronales de manera eficaz, y esto hace que el sistema nervioso madure. Entonces eso es indispensable de que ocurran estas conexiones, porque ellas son el factor primordial del aprendizaje, ¿no? Supuestamente son en estas conexiones donde
se guarda la memoria o lo que el organismo aprende del medio ambiente. También hay otro proceso que es el de eliminación selectiva de sinapsis y neuronas, porque hay una gran cantidad de neuronas y estas unas tienen que dar el espacio a otras para que ocurra ese proceso sináptico. Entonces unas neuronas de estas van a morir para generar ese espacio en el cual las neuronas que ya están generando conexiones lo puedan hacer, o sea, están abriendo una especie de espacio. Y también encontramos una parte de proliferación y diferenciación cuando se van a formar las células gliales. No hay que olvidar que las células gliales son de gran importancia porque estas son las que por un lado le dan sostén y alimento a las neuronas, y por el otro lado son el sistema de defensa del sistema nervioso central. Después de esto viene la organización. Entonces ya la organización ocurre entre la 20 a 36 semana, que es desde por ahí unos 5 meses hasta el momento del parto o unos días después del parto. Y acá, entonces, en ese proceso de organización, ya las neuronas se van a empezar a conectar entre ellas, se van a organizar y van a crear una capa migratoria que va a convergir en la corteza cerebral. Entonces, este proceso es muy importante en que las neuronas ya empiecen a generar conexiones, y cuando el organismo nace ya empieza a percibir muchas de las sensaciones que hay en el medio ambiente. También se dice que así no haya todavía nacido in vitro, el organismo ya puede percibir ciertos estímulos medioambientales, puede escuchar el latido del corazón de la madre, entre otros. Y aquí ya tenemos el proceso de maduración, que sería el último proceso micro de desarrollo del sistema nervioso, en el cual hay ciertas rutas neuronales en las cuales se empiezan a cubrir ciertos axones con mielina. Esto es muy importante porque lo que va a hacer mielina es garantizar una conducción mucho más rápida y ayudar al metabolismo cerebral. ¿Cómo es esta mielinización? Esto va a empezar desde la parte occipital hacia la parte frontal. Esto significa que el lóbulo occipital es el primero que empieza a mielinizarse, y después el lóbulo frontal, que es el último. Esto va ocurriendo durante la etapa de la vida ya del ser humano después de que nace, y va a pasar por diferentes estadios hasta el estadio de adulto, donde ya las neuronas que se van a mielinizar ya todas tienen melanina. Esto hace que ciertos comportamientos y ciertas etapas en el ser humano cambien, desde la niñez, por ejemplo, a la adolescencia, a la adultez. Este tipo de maduración del sistema nervioso. Ya vamos a seguir entonces con la parte macro. Esos eran los cambios que se dan en la parte micro. En la parte macro habíamos quedado en esta invaginación que nosotros podemos ver a la izquierda, donde se ve que se forma el tubo neural. Aquí nosotros podemos ver que se forma ese tubo neural, y va a haber una cefalización. Van las neuronas a concentrarse en una parte mayor, en un extremo mayor en el otro, que va a dar origen al encéfalo, y la otra parte va a quedar más delgada. Es ahí donde va a quedar la médula espinal. Eso ya lo podemos ver en la parte derecha, donde nosotros podemos ver que ya en esa concentración que hay, o en esa cefalización, empiezan a aparecer unas vesículas muy importantes que van a dar origen a las estructuras cerebrales. Ahí es cuando el organismo pasa de embrión a feto. ¿Y qué estructuras vesiculares son? Entonces tenemos la primera estructura, se conoce como prosencéfalo, que sería la primera estructura vesicular que aparece. Después viene el mesencéfalo y por último el romboencéfalo. El prosencéfalo va a sufrir unas divisiones, que va a ser el telencéfalo y el dielencéfalo. El metencéfalo no va a tener divisiones, y el romboencéfalo se va a dividir en metencéfalo, mielencéfalo, y esas serían las divisiones. ¿Qué va a dar origen el telencéfalo? Ese telencéfalo, cuando se diferencia, va a dar origen a los hemisferios cerebrales, y lo que va a formar lo que se denomina la corteza cerebral, donde van a estar los lóbulos cerebrales. El diencéfalo es la porción que va a quedar debajo de esa corteza cerebral, y ahí donde nosotros vamos a encontrar el tálamo, el subtálamo y el hipotálamo.
No podemos negar la importancia, por ejemplo, que tiene el tálamo para controlar la hormona, la glándula pituitaria o hipófisis, que la llaman unos, y también es un sistema de paso de los impulsos nerviosos que vienen del tallo cerebral hacia la corteza cerebral. También otra parte importante que encontramos ahí en ese diencéfalo es el tercer ventrículo. Los ventrículos son unas cavidades que hay dentro del sistema nervioso central, en las cuales va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Ya después tenemos el metencéfalo. En el metencéfalo ese no se va a subdividir más. Podemos encontrar este metencéfalo, también es conocido como el cerebro medio, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el pedúnculo cerebral, los tubérculos cuadrímidos, y ahí va a haber una estructura muy importante que se conoce como el acueducto de Silvio. Ahí encontramos nosotros el metencéfalo. Y por último está el romboencéfalo, que ese sí se va a ir en dos. En metencéfalo, ese metencéfalo va a dar origen a lo que se denomina puente o protuberancia y al cerebelo. Y dentro de él vamos a encontrar la parte superior del cuarto ventrículo, que él se conecta con el tercer ventrículo para que por ahí pase el líquido cefalorraquídeo. Y por último estaría el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo, que sería la parte inferior. Y a él se comunica, ahí donde termina pues el cuarto ventrículo, y de ahí y después este mielencéfalo debajo va a seguir lo que se denomina la médula espinal. Aquí podemos ver la distribución del encéfalo con las cortezas, diencéfalo, que queda ahí debajo de la corteza, después el metencéfalo, ahí está el metencéfalo, después el mielencéfalo, y por último, bueno, aquí encontramos el telencéfalo, que es el puente y el puente de protuberancia, y podemos ver ahí el cerebelo. Cada uno va a tener pues su función en el sistema nervioso central. Ya aquí nosotros podemos ver más cómo a partir del embrión nosotros vamos a darnos cuenta que cada una de estas capas que están ahí, protencéfalo, metencéfalo y romboencéfalo, a medida que ese embrión va creciendo, se va transformando en feto, ese desarrollo del sistema nervioso central va en aumento, y ahí donde nosotros vamos a tener ya lo que es un encéfalo grande y desarrollado anatómicamente, ¿no? Ya tendríamos que mirar ya en el aspecto micro qué está pasando o no. Y por último, entonces aquí nosotros podemos ver ya el ser humano desde su etapa embrionaria, pasando por su etapa fetal, cómo él va desarrollándose, cambiando de posición para nacer. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la presentación. Esta es la bibliografía. Me despido de ustedes. Hasta la próxima y hasta luego.